Hola, soy Joana Corredor, soy estudiante de sexto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y hoy hablaré de la sentencia corradicado número 57922 de fecha del 22 de noviembre del 2023 para el componente de teoría del delito. Para ello, primero narraré los hechos jurídicos relevantes del caso. La institución F creó al interior de su cuerpo investigativo el Sistema Integrado de Gestión, a efectos de que en cada seccional de la entidad se llevase un control y supervisión del cumplimiento de las tareas asignadas a la Policía Judicial por los fiscales. A cada coordinador de la entidad en cada seccional se le dio un perfil y una clave de acceso para que pudiera ingresar a la plataforma e introducir la información pertinente, entre ellas las prórrogas que, a través de la llamada comunicación interna con el cliente, entregaban los funcionarios del ente investigador al funcionario de Policía Judicial, a fin de que continuase con la investigación una vez vencido el término inicial. Sin contar con autorización del coordinador para ingresar al sistema o añadir datos al mismo, la señora S., funcionaria de la entidad en la ciudad de Pamplona, utilizó el perfil y contraseña del funcionario asignado, con los cuales accedió desde su computador en 77 ocasiones al SIG durante los meses de marzo, abril y mayo del 2013 para introducir prórrogas inexistentes, no autorizadas por el funcionario, en 24 investigaciones que le habían sido asignadas y se hallaban vencidas. ¿Qué pasó en cada instancia? En fecha del 14 de marzo del 2014, ante el juzgado de primera instancia de Pamplona, se adelantó la audiencia de formulación de imputación en la cual se atribuyeron a la señora S. los delitos de acceso abusivo a un sistema informático del artículo 169 del Código Penal y falsedad material en documento público agravado del artículo 187 e incisos 1 y 2, a los cuales la señora S. no se allanó. La audiencia de formulación de acusación tuvo lugar el día 13 de agosto del 2014. Allí se atribuyeron a la señora S. los mismos delitos objetos de acusación, adicionando al delito de acceso abusivo a un sistema informático la causal de agravación señalada en el ordinal segundo del artículo 269H del Código Penal por tratarse de un servidor público en ejercicio de sus funciones, y en fecha del 22 de mayo del 2015 se adelantó la audiencia preparatoria. El día 19 de diciembre del 2019 se anunció en sentido de fallo mixto, por un lado de absolución por la conducta de falsedad material en documento público y por el otro de condena por el acceso abusivo a un sistema informático. El ente acusador y la defensa interpusieron recurso de apelación y en fecha del 12 de marzo del 2020 el juez plural de Pamplona emitió el fallo en segundo grado que confirmó la absolución por la conducta de falsedad material en documento público, revocando asimismo la condena respecto del acceso abusivo a un sistema informático para absolver totalmente a la señora S. Por ello, el ente acusador interpuso y sustentó recurso de casación. ¿Cuál fue el debate que se dio en el interior de la sentencia? El debate en primera y en segunda instancia giraba en torno a la antijuricidad material. Según argumentos de la defensa, el delito o las acciones que había cometido la acusada no eran lo suficientemente gravosas para cometer o dañar efectivamente el bien jurídico tutelado. Tal tesis no fue comprobada y fue echada abajo por la Corte de acuerdo a lo siguiente, y es que estamos hablando de un delito de mera conducta, es decir, no se requiere un resultado para que se provoque un daño. Entonces, el bien jurídico tutelado se entiende lesionado con la causación o con la comisión de la conducta señalada en el tipo penal. Además de que no estaba en debate de si la señora S. había accedido al SIG, ya que estaba por demás probado e incluso ella lo confesó que había accedido al sistema de información, incluso señalando que ella no sabía que eso era un delito. Y en este aspecto la defensa intentó alegar una causal de ausencia de responsabilidad por error de provisión, aspecto que tampoco fue comprado por la Corte. Por ello se configuró el delito de acceso abusivo a un sistema informático, siendo que no se requería un resultado para la configuración de ese delito. Del mismo modo se configuró el delito de falsedad en documento público, ya que la señora accedió al mismo sin permiso para modificar y cambiar una información dentro de un sistema que era de carácter público de la entidad investigadora. ¿Qué categorías dogmáticas se trataron en la sentencia? Son varias categorías como lo es el concurso homogéneo, y se da cuando el bien jurídico afectado es uno solo. También tenemos el acuo, que hace referencia al juez de primera instancia, es decir, aquel que conoció del asunto por primera vez y dicta sentencia de primera instancia. También tenemos el ad quem, que a contraposición hace referencia al juez de segunda instancia que conoce el asunto al haberse interpuesto un recurso de apelación, lo que hace necesario que éste lo revise y profiera sentencia de segunda instancia. También tenemos la antijuricidad material. Esta hace referencia al daño o lesión real y efectivo del bien jurídico protegido por la norma, debido a una acción u omisión. El daño debe ser tal que ponga en efectivo peligro o lesione realmente el bien jurídico tutelado, lo que lo hace relevante para el derecho penal y lo que es contrario a la antijuricidad formal. También tenemos el bien jurídico tutelado, que hace referencia a los bienes, tanto materiales como inmateriales, que son protegidos por el derecho, como la vida, la integridad sexual y, en el caso concreto, la fe pública.
Tenemos también la ausencia de antijuricidad material, que se habla de esta categoría cuando la acción u omisión no afectaron o pusieron en peligro real y material el bien jurídico tutelado, es decir, hubo una infracción, pero la misma no es relevante al derecho penal al no causar un daño efectivo. Tenemos la categoría de delito continuado, que es cuando el sujeto comete la acción señalada en un tipo penal y la misma se prolonga en el tiempo. Tenemos también el tipo penal, que es aquel en donde se señala una conducta humana que conlleva una infracción de cometerse. Es la descripción de una acción u omisión que está considerada como delito y que conlleva una pena o sanción. También tenemos los delitos de mera conducta, que como ya mencioné, son aquellos que se llevan a cabo o se consuman con la sola realización del hecho y no tienen por qué tener un resultado. La conducta descrita en el tipo penal es suficiente sin que se configure un resultado para consumar el delito. También tenemos la adecuación típica, que es la adecuación o encuadre de la conducta de un sujeto en un tipo penal. Tenemos la ausencia de responsabilidad penal y se habla de esta categoría cuando existen situaciones en las que no se considera una persona responsable de un hecho punible, a pesar de que la acción u omisión es típica, antijurídica y culpable. Tales causales son taxativas y se encuentran en el artículo 32 del Código Penal. También tenemos el concurso aparente de tipos, y esta es una modalidad de concurso real, con la particularidad de que entre los delitos existe una estrecha relación, es decir, cuando con una misma acción aparentemente se configuran distintos tipos, pero realmente tales acciones solo se encuadran en un tipo. También tenemos el concurso real o material, que es cuando el sujeto con distintas actividades incurre en varios delitos. También tenemos el verbo rector, el cual se encuentra en el tipo penal y define la acción principal que constituye el delito. En un tipo pueden haber uno o varios verbos rectores. También tenemos la tipicidad objetiva, y en ella el comportamiento que es cometido por el sujeto se ajusta a los requisitos del tipo penal. Para ello debe concurrir algunos elementos como la acción u omisión, la conducta, los sujetos, el bien jurídico tutelado, el objeto material, la relación de casualidad, el daño, entre otros. Tenemos también el dolo o conducta dolosa, que es cuando el autor o agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Tenemos el concurso homogéneo sucesivo, que es el concurso de delitos, varias acciones que afectan un solo bien jurídico varias veces. Tenemos la dosificación de la pena, que es el proceso por el cual el juez, una vez se hayan cumplido la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, determina la cantidad y tipo de pena que se debe imponer a la persona que ha sido hallada responsable del delito o delitos imputados. Tenemos agravantes del tipo, que son aquellas circunstancias o condiciones en la comisión de un tipo penal que aumenta la responsabilidad criminal del hecho y por ello de la pena. Los agravantes modifican los extremos de la pena, es decir, los tiempos mínimos y los tiempos máximos al momento de dosificar la pena. Dentro de estos mínimos y máximos, el operador jurídico deberá moverse de acuerdo a las circunstancias de mayor y menor punibilidad para imponer la pena. Los agravantes del tipo no son generales y se establecen dependiendo de cada tipo penal. También tenemos las circunstancias de mayor punibilidad, y son aquellas circunstancias o hechos definidos en el artículo 58 del Código Penal que, al ser probadas dentro del proceso, implican que el juez se mueva o establezca la pena dentro de un cuarto específico, en este caso en los cuartos más altos, sin que afecten los extremos de esa pena, esto es, el tiempo mínimo o el tiempo máximo de la misma. Estas, a contraposición de los agravantes, son generales, es decir, aplican a todos los tipos penales de manera general. También tenemos el juicio de autoría, y en este el autor es quien domina la realización del delito. El autor es el que decide si se realiza el delito y el cómo. El autor dirige su acción de manera directa y personal hacia la realización del tipo y tiene la posibilidad de realizar o no la acción típica. También tenemos los subrogados penales. Son aquellos mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad que se otorgan o conceden a los individuos que han sido condenados siempre y cuando estos cumplan con los requisitos establecidos por el legislador en el Código Penal. ¿En esta sentencia se trató o citó a algún autor? No se citaron ningunos autores en esa sentencia. ¿Qué resolvió la Corte? La Corte resolvió casar en su totalidad la sentencia de segunda instancia dictada por el juez plural, para en su lugar revocar la absolución emitida en favor de la señora por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y falsedad material en documento público, y a contraposición decidió condenarla en calidad de autora de los delitos antes mencionados, ambos continuados. La condenó a la pena de 116 meses de prisión más una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 126 meses y 21 días. Asimismo, se le concedió a la señora el subrogado de prisión domiciliaria en los términos y condiciones fijados en el fallo de primer grado.
Además, señaló la Corte que contra la condena proferida por el delito de falsedad material en documento público procedería solo en favor de la defensa y la acusada el mecanismo de impugnación especial. Muchísimas gracias.